Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este sábado en Visto Bueno Televisión. Vamos a platicar de los temas políticos que están en la agenda del debate. Usted seguramente escuchó sobre la aprobación de la reforma energética y sin duda la polémica que ha suscitado nuestro vecino estado de Puebla con la famosísima Ley Bala. Hay un niño muerto, hay una polémica alrededor y la vamos a abordar en la mesa. Para ello, doy la bienvenida a Carmen Larrieta. Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pepe? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Bienvenidos. Buenas noches. Juan Manuel Sepúlveda, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Buenas noches al auditorio. Yo agradezco a quien se quedó en su casa para vernos, porque nosotros también nos quedamos para transmitir el programa mientras muchos más están de vacaciones. Así es. Gracias por sintonizarnos y entramos directamente a los temas. Por fin, después de tanto que se ha comentado, se aprueba en el Senado de la República y una parte ya en diputados las leyes secundarias de la reforma energética. No es cosa menor, es la consumación de toda la agenda de reformas de Enrique Peña Nieto. Se puede decir que por ahí del 15 de agosto, que esto esté planchado, empieza el sexenio, ¿no? Creo que la mitad, al menos, vamos a decir, el primer tercio del sexenio fue legislativo. Arrancará el sexenio en el plano ya netamente ejecutivo. Que urge. Urge, en efecto. Y la reforma energética, que es sin duda la más ambiciosa de las reformas, se consuma además con un tema que da para mucho, da para la polémica, da para el análisis, que es, ¿y ahora qué hacemos con el enorme pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y de CFE, que no es cosa menor? Juan, ¿cómo lo ves? Digamos una primera impresión de rebote. Pues mira, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que aquí aparece el primer día después de la elección, como quien dice. Yo creo que muchas veces pasa con los candidatos que promueven, prometen, hablan convencen al elector, pero bueno, pues ya una vez llevada a cabo la elección, ganándola, el primer día hay que ver cómo vamos a aterrizar todas estas promesas, esta serie de esperanzas que generó esta cuestión. O sea, viene el momento de la realidad. Claro. Desafortunadamente, bueno, pues hay señales muy preocupantes porque, por ejemplo, irrumpe el tema de los pasivos laborales, tanto del sector petrolero como del sector energético en el caso particular, con un tema que pues no es menor, o sea, claro, $1.5 billones de pesos, es un muy buen montón de dinero que pues ahora habrá que ajustar en una espada de doble filo, porque por un lado, bueno, vamos a hacer deuda pública el pasivo laboral, pero también lo condicionan en esta postdata que le pusieron a la ley, en este estilo ahora muy común de los transitorios, que a veces son terriblemente más poderosos, que resultan más importantes que la propia, ¿no?, Constitución. Y bueno, aparece este dato amarrado a los ajustes que se hagan a las condiciones laborales de los empleados, que no es un tema para nada sencillo. O sea, habrá que convencer que ahora aquello que te prometí, pues fíjate que dijo mi mamá que siempre no, y que ahora habrá que ajustarlo. Entonces, yo avisoro que no es algo fácil de procesar y que dará mucho que hablar en estos próximos días. Y que es una negociación con un sindicato no pequeño, ¿eh? O sea, es un sindicato bastante grande. Poderoso. Bueno, que aparte de lo grande, tiene cierto poder político para determinados partidos políticos. Dejémoslo en cierto. Eufemísticamente. Tan cierto su poder político que en algún momento, a finales del siglo pasado, a su líder creyó alcanzarle para poner presidentes. Claro. De ese tamaño es el poder del sindicato petrolero. Ahora, me parece interesante, ya en el tema de los números, en efecto hay una polémica sobre si debe ser deuda pública o no el pasivo laboral de una empresa como Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. A simple vista, podría ser natural decir, bueno, si son empresas públicas, ahora que son rebautizadas como empresas productivas del Estado, pues ¿quién más va a asumir esa responsabilidad si no es el Estado? Eso me queda claro. Además, quienes dicen, nosotros no tenemos por qué poner en el presupuesto los pasivos laborales de Pemex y de CFE,
habría que también recordar que cada presupuesto de egresos de la Federación, 1 de cada 3 pesos viene de lo que nos da Pemex. Entonces, de todas maneras, le salimos debiendo. Pemex aporta más o menos cada año al presupuesto el total de su pasivo laboral, que es más o menos 1.2 billones de pesos de 4 que conforman el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, en ese sentido, me parece que el debate no es si la deuda es o no pública, sino cómo se financia en el tiempo. ¿A qué me refiero? Debe ser estrictamente pasada la contabilidad de la deuda nacional, o tiene que venir un ajuste en función de tener un contrato con cada trabajador en vez de este contrato colectivo que tienen hoy con el sindicato petrolero que preside Carlos Romero de Champs. Es todo un tema porque, digamos, plantea también un paradigma de cómo va a ser la nueva relación de los empleados de Petróleos Mexicanos con esta, pues técnicamente nueva empresa. Porque el Congreso lo que le está diciendo es, ok, quieres autonomía presupuestal, ¿no? Quieres decidir sobre tus recursos humanos, quieres decidir sobre tus techos presupuestales, sobre los proyectos o no con los que te asocias. Muy bien, ¿qué hacemos con tu pasivo laboral? Es decir, también entiendo esta parte, se me hace lógica, en la que si tú a una empresa como Pemex, a la que le estás, digamos, dotando de autonomía, poniéndola a competir con empresas globales como Shell, como British Petroleum, como Texaco, como Exxon, y le cargas un pasivo laboral propio de un monopolio de Estado de 70 años, pues la estás echando al cadalso. Eso también me queda claro. Sí, nada más que aquí hay otros elementos que juegan. Número uno, pues la memoria. Cuando hablamos de este tipo de operaciones, pues lo primero que al ciudadano nos viene a la cabeza es Fobaproa, nos viene a la cabeza rescate carretero, en donde, bueno, si bien es cierto, la idea tiene su lógica, o sea, vaya, en el caso del Fobaproa se hablaba de que no podíamos dejar a los ahorradores indefensos, y no faltaba razón en eso, definitivamente, pero finalmente también se benefició de manera artera a muchísimos inversionistas, a muchísima gente de mucho dinero, muchísimos grupos, muchísimos bancos que hicieron el negocio de su vida con el Fobaproa. El rescate carretero viene en el mismo sentido. Entonces, bueno, también eso juega en esta cuestión. La credibilidad del Estado mexicano, pues no está en su mejor momento. O sea, vaya, cuando arrancó la propuesta de la reforma energética, yo, al igual que muchos mexicanos, escuchamos que nos dijeron que iba a bajar la gasolina. Yo, ahora sí, como dice alguno, por Diosito santo, que yo sí oí que dijeron que eso iba a ser así. De pronto, ya una vez que se aprueba, ya de manera categórica nos dicen, no, gasolina no va a bajar. Entonces, vaya, en este caso sí, poco ayuda a la credibilidad de quien está operando todas estas reformas y estos vaivenes que se han dado y que pues al ciudadano nos genera desconfianza, ¿no? Y a la gente, a fin de cuentas, es lo que va a estar pensando, ¿no? A ver qué va a pasar después de que de que se va a convertir en deuda pública como ciudadano, qué tanto más me va a perjudicar el que haya una deuda pública todavía más inflada, costos, impuestos. Pues mira, o sea, realmente la primera consecuencia va a ser la calificación de la deuda mexicana. Es decir, en el último año y medio le cargamos al déficit público, le abrimos el déficit público en 2.5%. Venimos arrastrando un 1.5% del PIB, que no es menor, si ya estamos hablando de estas cantidades, precisamente del subsidio a las gasolinas. Vamos, eso es lo que nos ha costado y que lamentablemente en un 52% esa masa de dinero se ha quedado pues en quien más tiene, en quien tiene para pagar un coche, particularmente cuando pues si el tanque de gasolina es más grande, más se subsidia a quien compra la gasolina. Entonces, me parece que también ahora el gran reto del gobierno será el comunicar eficazmente que sí y que no con las reformas.
Creo que eso lo hizo Barack Sí, Obama honestamente. en su momento para buscar la reelección y lo hizo muy bien. Es decir, yo me comprometí a esto, he podido cumplir esto me falta, aquí están mis cuentas, necesito un voto de confianza. Porque realmente el sexenio está, vamos, muy joven como para ponerle punto final con la aprobación de las reformas. Vamos, creo que este sexenio tendría que ser algo más que reformista. Está muy bien que la agenda de reformas planteada se haya sabido operar en el Congreso. Creo que ese es un acierto de Enrique Peña, que hay que reconocérselo, porque al final algo que hemos venido criticando en los últimos años es la falta de capacidad de los presidentes, particularmente Calderón y de Fox, para una interlocución eficaz con el Congreso, ¿no? Es decir, el otro día escuchaba a Federico Doring, legislador de Acción Nacional, decir cómo después de una reunión privada con Felipe Calderón al inicio de su sexenio con los senadores del PAN, él se molestó con ellos por su tibieza y no les volvió a hablar en el resto de su sexenio a los legisladores del PAN. ¿Los ignoró a fin de cuentas? Vamos, entonces en el Congreso hubo algo más que una sana distancia que creo que se rompió eficazmente con la aprobación de las reformas. Si les parece bien, Carmen, vamos al corte. Así es, vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.